vida sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia. Quiero hallar tus palabras. Que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dios los bendiga, tengan ustedes muy pero muy buenas noches, amada audiencia de FM La Predicadora. Aquí estamos un miércoles más para hacer este programa que se llama Hablando de Ti. Gracias al Señor Jesucristo que podemos estar aquí en vivo como cada miércoles y poder estar junto a mi esposa y junto a mi hermano Mauro Sánchez, que están los controles técnicos, y junto a ustedes que están del otro lado sintonizando la radio desde muy temprano. Le agradecemos al Señor por sus vidas. Estamos gozosos de estar acá, de poder estar frente a estos micrófonos para anunciar estas verdades. Gloria al Señor. Estas verdades que el mundo no conoce, pero que sí el pueblo de Dios lo puede dar a conocer. Por eso le damos gracias al Señor por este momento, por este espacio. Vamos a orar para que podamos en esta noche escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos ministre a través de su palabra. Y, gloria al Señor, sabemos lo que puede llegar a suceder cuando somos ministrados por Él. Padre, en esta noche nos dirigimos a ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias por este momento. El hecho de estar aquí, Señor Dios mío, es un privilegio para nosotros. Poder ser embajadores de Cristo, poder anunciar las buenas noticias, este mensaje que Argentina necesita, que el mundo necesita, este mensaje que cambia vidas. Dios mío, es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Oramos a ti, Señor, para que tomes control de mi vida y el control de mi esposa y el control de mi hermano Mauro y el control de todos los que están del otro lado sintonizando la radio. Señor, estas 2 horas que vamos a estar aquí, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando, Señor Dios mío, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Nos quedan 2 horas para culminar este día miércoles y lo queremos terminar de la mejor manera, buscando tu rostro, buscando tu presencia, escuchando tu palabra. Señor Dios mío, ministranos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Toca, gracias por la vida de mi hermano Jonathan, que muy gentilmente mi hermano nos pudo traer, y oramos en esta noche por su hijo Tayel en el día de su cumpleaños. Que tú bendigas a su pequeño hijo, Señor, estés bendiciendo y fortaleciéndolo, guardándolo y protegiéndolo. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos. Oramos, Señor, por cada hermano y hermana que está en la sintonía. Quiero orar por mi hermano Oscar Canale también, Señor, que tenga una pronta recuperación. Mi hermano esté fortaleciendo su vida, toca sus huesos, toca su cuerpo. Gracias por la vida de Oscar Canale y gracias también por la vida de nuestra hermana Carmen de Canale. Bendice a mi hermana. Toca a sus nietas, sus nietos, sus hijos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y a cada uno de los que están del otro lado, Señor, escuchando la radio, estés obrando y bendiciendo sus vidas. Señor, te agradecemos, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús abrimos este programa para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Donde hay paz y
Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Gloria a Dios, gracias a Dios por esta alabanza. Vamos a pasar los números. 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75, el WhatsApp de la radio, y también tenemos el WhatsApp de Hablando de Ti, 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19, y el número de línea de la radio es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. Saludo a la amada audiencia con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía
de la 94.1. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente en este día miércoles 26 de julio, un día especial porque hoy cumpleaños Tayel, un hermano en la fe, un niño que cumple 8 años. 8 años y que cada día de reunión él pasa con su Biblia allí a leer un texto de la palabra del Señor. Así que desde aquí los estamos bendiciendo y dando gracias a Dios por su familia. Gracias al Señor por toda la familia Ibáñez y toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Hace un año que se casaron los padres. Amén. Y hoy es el cumpleaños de Tayel y viene otro integrante en camino, otro integrante a esta familia hermosa. Que el Señor los siga bendiciendo a nuestros hermanos y qué lindo que es ver las bendiciones del Señor en la vida de las personas, ¿sí? Y el Señor se está glorificando así en cada hermano y hermana de nuestra congregación. Damos gracias al Señor por la vida de Nuria también, que está en sintonía. Dice, estamos en sintonía, nuestra hermana Nuria. Y también Miguel Eliseo dice, hola, Dios los bendiga. Dios le bendiga, hermano Miguel Eliseo. Toda la gloria sea para el Señor y gracias por estar en sintonía, acompañándonos. Dios está en medio nuestro y en esta noche vamos a continuar estudiando la carta a los Gálatas. Esta epístola a los Gálatas estamos viendo en el capítulo 2, en el versículo 11 vamos a volver a retomar. Algunas cosas ya hemos visto de este capítulo, hermanos, pero hoy vamos a hacer un repaso nuevamente de lo que habla aquí, ¿sí? Estamos viendo, hermanos, que desde el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo hace defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque él no había estado en el ministerio terrenal de Cristo, pero él tuvo un llamamiento de parte del Señor y su llamamiento y el evangelio que él predica es por revelación, como él mismo lo dice. Defiende su autoridad apostólica mostrando que su llamamiento no es de hombre y que también el evangelio que él predica, ¿sí? Tanto su llamamiento como el mensaje que él transmite es divino, es del cielo, ¿sí? Gloria a Dios. Y remarca que él fue llamado directamente por Dios, ¿sí? También habla acerca de que el evangelio predicado por él era esa revelación divina dada por Dios mismo. Y en el capítulo 2, verso 1 al 10, vimos que él fue autorizado por la iglesia. No obstante que él tuvo un llamamiento, que él recibió por revelación el mensaje del evangelio, hermanos, también fue autorizado por la iglesia, fue confirmado por los otros apóstoles. Y acá esto nos muestra la humildad, qué clase de hombre era este varón de Dios, hermanos, que él no hacía las cosas por su propia cuenta, sino que en todo, porque el Espíritu de Dios es orden. Y él va a ir guiando y él va a ir preparando al hombre de Dios, le va a ir dirigiendo sus pasos, hermanos. Y él fue autorizado por la iglesia también, como hemos visto en este capítulo 2, en los primeros 10 versículos, hemos compartido, hermanos, que él dice que estuvo con los hermanos, gloria al Señor. Sí, hermanos, por ejemplo, en el versículo 7 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí con los gentiles. Y dice en el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gloria al Señor, cada uno haciendo la tarea que Dios les mandó, y a todos la comisión de parte del Señor era ir y predicar el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, ellos iban a ir a predicarle a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, ¿sí? ¿Quiénes iban a ir, hermanos? Jacobo, Cefas y Juan, pero Pablo y Bernabé iban a ir a los gentiles, a los que no eran judíos. Y dice en el verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Habíamos mencionado también que él tuvo mucho que ver con la pobreza que había venido a los hermanos en Jerusalén, porque él era el que perseguía a la iglesia, el que asolaba las congregaciones, el que asolaba las casas de los cristianos, y el que por mano de él también
que tenía autoridad para prenderlos, para echarlos en la cárcel, hermanos. Incluso algunos eran entregados a muerte, ¿sí? Y a causa de la persecución vino pobreza allí en Jerusalén también, hermanos. Y entonces él también reconoció, y vemos también que luego fue a Antioquía, como leemos en este versículo 11, capítulo 2, verso 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasaba? Como hemos mencionado, que cuando participaban de la cena del Señor, o sea, de la Santa Cena, compartían un ágape, que era compartir alimentos, y verdaderamente estaban en la mesa de los judíos y de los gentiles que comían de todo, porque ellos no guardaban tradición o no tenían una ley que les señalase de pronto lo que eran los animales inmundos y lo que eran los animales puros, hermanos. Y ellos no tenían en cuenta eso, estaban acostumbrados y venían con todas sus costumbres, con su manera de vivir, y habían recibido el Evangelio de la gracia de Dios por el ministerio del apóstol Pablo. Pero también los judíos que sí tenían sus costumbres, sus tradiciones, y que toda la vida ellos se guardaban en las comidas, guardaban todo lo que la ley les enseñaba. Para ellos también era un cambio tremendo esto. Y dice que había 2 mesas, ¿no? Porque, como venimos mencionando, en la gracia ya no se trata de comida, no se trata de bebida, no se trata de guardar los días, no se trata de guardar las tradiciones, las costumbres, sino, hermanos, de recibir la salvación por medio de la fe. Por los méritos de Jesucristo nosotros somos salvos, no porque nosotros tengamos algún mérito, ¿verdad? Y acá bien lo dice en este versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Otra cosa que venimos mencionando, que en todas las cartas se nos relata que los de la circuncisión, los judaizantes de aquel entonces, perseguían a la iglesia del Señor, se infiltraban, los perseguían, se tomaban el trabajo de viajar de ciudad en ciudad, lugar donde entraba el Evangelio, lugar donde aparecían los judaizantes. Los religiosos tratando de hacer que esos creyentes que recibían la salvación por medio de la fe se volvieran nuevamente a las tradiciones, se volvieron otra vez a los ritos de la ley de Moisés, siendo que esto ya no es posible, porque estamos en una nueva etapa, en la etapa o en la dispensación de la gracia. Y dice la palabra del Señor que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estaban aquellos que eran extremistas, aquellos que decían, ¿cómo vamos a participar? No entendían, no. Hermanos, acordémonos que era el comienzo de la iglesia del Señor, era el primer siglo, en una nueva vida, algo nuevo, un nuevo tiempo, gloria al Señor, un nuevo periodo, totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y dice en el 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí ya el apóstol Pablo, imagínense, Bernabé era su compañero de milicia, era al que Dios había designado para llevar el evangelio a los gentiles. Y de esta manera Pedro lo único que estaba haciendo era mostrar, ¿sí?, confusión, confundía a los hermanos. Y también era como hacer asesión de personas. Bueno, nosotros somos los de la ley y ustedes son los paganos, ¿no? Y hermanos, y dice la palabra del Señor que él se retraía y se apartaba por miedo. Todo lo que no procede de fe, la palabra de Dios dice que es pecado. Es pecado. ¿Qué hacía él? Tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que, hermanos, no estaba decidido, ¿sí?, a defender este evangelio de la gracia tampoco, porque realmente él se retraía. Y en su simulación, o sea que aparentaba una cosa delante de los gentiles una cosa y cuando estaban los judíos otra cosa. En su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi, dice en el verso 14, acá dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, otro que no se andaba con vueltas. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tremendo es esto, hermanos, gloria al Señor. Podemos ver que para Pedro era correcto ir a comer a cualquiera de las mesas, ya fuera la mesa de los alimentos tradicionales de los judíos, de los que eran gentiles o que habían sido gentiles, pero habiendo estado comiendo en la mesa de los gentiles, al regresar a la mesa de los judíos por temor a estos hermanos de Jerusalén, ¿qué estaba demostrando? Con su actitud que en la mesa de los gentiles había algo que estaba mal, algo que no estaba bien, ¿sí? Y que la mesa de los judíos sí estaba bien. Eso estaba haciendo una diferencia. Bueno, como que los gentiles eran creyentes o hermanos de segunda, que tenían algo que no estaba bien, ¿sí? Tremendo. Ahora, estos hermanos de Jerusalén eran legalistas severos, eran los extremistas, como venimos hablando, y bajo el régimen de la gracia estaban en su derecho, hermanos. No tenemos ninguna objeción a que algunas personas hoy crean que no deben comer ciertos alimentos. Cada uno es libre, ¿eh? La palabra del Señor dice, ¿sí?, que no se trata de comida, no se trata de bebida, ¿sí? Gloria al Señor. Pero, hermanos, estas personas también, tales personas también nos dan a nosotros la libertad de comer lo que prefiramos comer, ¿sí? En este caso, Simón Pedro se apartó de la libertad que tenía en Cristo para retroceder nuevamente al judaísmo. Y eso es lo que dice en este versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Gloria al Señor. La naturaleza de la reprensión de Pablo nos muestra, en primer lugar, la inconsistencia del guardar la ley. Si era correcto para Simón Pedro vivir como los creyentes gentiles, ¿por qué desearía él que los gentiles vivieran como judíos? Eso es lo que estaba expresando con su conducta cuando dejó la mesa de los judíos para ir, hermanos, de los gentiles para ir a la mesa de los judíos. Si la vida de los gentiles, viviendo bajo la gracia y aparte de la ley, estaba bien para Pedro, entonces estaba mal esta vida para los mismos gentiles. Qué tremendo, ¿no? Era como una confusión que él estaba generando porque los hermanos no sabían cómo debían actuar. No había unidad allí, ¿sí? No estaban, como quien dice, en un mismo espíritu. Estaba haciendo con esa actitud disensión, discriminando, ¿sí? Hermanos. Y ahora lo importante es que la palabra del Señor nos dice acá en el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ¿sí?, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado, dice la palabra del Señor, hermanos. Y esta es una declaración clara y sencilla de la justificación por la fe. Un legalista se vería ante problemas al enfrentarse con este versículo. Esta declaración tira por tierra cualquier sistema legalista que exista en la actualidad, porque el decir que uno tiene que añadir algo a la fe en Cristo mutila totalmente al Evangelio. Hermanos, lo que él estaba diciendo aquí, vamos a mirar, si un judío había tenido que dejar la ley atrás, olvidándose de ella, abandonándola para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presentaba aquí era, ¿por qué los gentiles debían ser puestos bajo la ley? Ese fue un gran argumento que tuvo que debatir el Concilio de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y la pregunta era, ¿debían los gentiles ser colocados bajo la ley? Y gracias a Dios la respuesta guiada por el Espíritu de Dios fue que los gentiles no debían estar bajo la ley para lograr la salvación.
ni para su vida diaria, ya que ellos estaban llamados a vivir en un nivel superior. ¿Sí? Tremendo. Y hermanos, ¿podían los gentiles encontrar justificación bajo la ley cuando el judío había probado ya que esto era imposible? Ni de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Si ellos mismos habían probado que no podían ser justificados por las obras de la ley, ¿por qué exigirían ahora a los gentiles a que guardaran la ley? Si ellos mismos habían probado que no podían hacerlo, hermanos. Gloria al Señor. Por eso la pregunta era, entonces, ¿por qué obligar al gentil a que viviera bajo aquello que no había salvado ni siquiera a un israelita, a ninguno? Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que los gentiles ya habían sido justificados por la gracia, los gentiles creyentes. Estamos hablando de aquellos que habían creído, de aquellos que habían creído. La iglesia del Señor se componía en ese tiempo y ahora también de judíos y de gentiles, todos aquellos que habían creído en Jesucristo, que le habían recibido como su Señor y Salvador. Por eso, hermanos, sería insensato para ellos apartarse del principio de la gracia para vincularse al de la ley, que no había sido capaz de justificar a los judíos. Por eso, hermanos, qué tremendo. Podemos ver acá todos los argumentos y los problemas con los que se encontró el apóstol Pablo al predicar el Evangelio. Problemas que muchas veces nos toca enfrentar a nosotros, como hemos mencionado en el programa anterior y en los dos programas ya que venimos viendo la carta a los Gálatas. En nuestro tiempo no estamos hablando de guardar la ley de Moisés. En algunas congregaciones sí. En algunas congregaciones sí, por ejemplo, guardar el sábado y hacer algunas cosas, ¿no, hermanos? Volver a la ley. Y, hermanos, no tiene nada que ver esto con la gracia, con lo que nosotros vivimos, con lo que hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo. No tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Pero a lo mejor tampoco está el legalismo de guardar la ley de Moisés, pero sí hay ritos, tradiciones, costumbres que nada tienen que ver con la fe en Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que también acá se menciona, ¿no? Versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y dice ahí mismo la respuesta, de ninguna manera, hermanos, gloria al Señor. Por eso debemos elaborar un poco más esto que decimos de ser justificado por la fe. Justificado es la palabra griega dikaio, que quiere decir declarar a una persona justa, es decir, hacer justa a esa persona. Nosotros hemos sido declarados justos por nuestra fe en Jesucristo. ¿Y quién es el que nos declara justos? Es Dios. Es Dios. No es ningún hombre, no es ningún ministerio, no es ningún seminario, es Dios el que nos declara justos por medio de la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Hermanos, y no solamente declararnos, sino hacernos justos, ¿sí? Y tratarnos como justos. Y hermanos, hemos sido declarados justos por nuestra fe en el Señor, y quiere decir que un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo ante Dios en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo, la fe en Jesucristo. Gloria al Señor. No es simplemente el perdón de los pecados que consideramos una sustracción, una resta, sino que es también una adición, una suma de la justicia de Cristo. El pecador ha sido declarado justo y la justicia que tengo yo no es mi propia justicia, porque mi justicia no es aceptable, ni la mía ni la suya. Vieron que hay algunos que dicen, se creen muy justos, está don justo y doña justa. ¿Sí? Muchas veces se va a encontrar con este tipo de personas. Pero hermanos, la justificación de la cual estamos hablando es la que Dios nos declara justos, es Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Y hermanos, nosotros no tenemos nada nosotros que pueda ser aceptable delante de Dios, pero sí tenemos una justicia perfecta que es la de Cristo Jesús. Por eso somos llamados justos o declarados justos, por eso somos justificados.
que es una doctrina importante de la salvación, es una de las doctrinas de la salvación, la justificación. El sentido de este versículo parece ser esto: ya que el judío había tenido que abandonar la ley para ser justificado por Cristo y así ocupar su lugar como un pecador, ¿es Cristo el que le hace pecador? La respuesta de Pablo fue por supuesto que no. Gloria al Señor. Dice, en ninguna manera, dice aquí, ¿sí? El judío como el gentil son pecadores por naturaleza y como él mismo demostró, no podía ser justificado por la ley. Esta misma idea fue expresada por Pedro en su discurso ante el Gran Concilio en Jerusalén, donde leemos en el capítulo 15, verso 10 y verso 11, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Aquí podemos ver, hermanos, que Pedro y Pablo estaban de acuerdo en la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, en el versículo 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Gloria al Señor. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo era: si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Gloria al Señor. Sin embargo, él era libre de la ley. ¿Y cómo llegó a ser libre de la ley? Acá en el versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En este versículo Pablo estaba diciendo lo siguiente: cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar porque la ley me condenaba. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque estábamos condenados, porque no había otra manera, hermanos, de ser salvos, de ser redimidos. Si Cristo no moría, estábamos hoy día bajo condenación. Gloria al Señor por su sacrificio. Y es que la ley fue un ministerio que causaba condenación, un ministerio que causaba muerte, como lo llamó el mismo Pablo en la 2 de Corintios capítulo 3, verso 7, dice: porque la ley me condena. Incluso bajo el sistema legal, Dios habría tenido que destruir a la nación de Israel, hermanos. Pero Dios proveyó un sistema de sacrificio que constaba de 5 sacrificios. Y todos esos sacrificios señalaban a Cristo. Y Dios, por su maravillosa gracia, podía salvar, hermanos. En consecuencia, el propiciatorio o tapa del arca de la alianza era como un trono de gracia donde la nación podía obtener el perdón de pecados. Por lo tanto, la ley condenaba, la ley acusaba a los seres humanos. Ante la ley, todos somos culpables. Así que la ley realmente fue responsable de que Jesús muriera por nosotros, porque la ley señalaba el pecado. Gloria al Señor. Y la ley nos condenaba, estableciendo que teníamos que morir. Por eso estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la palabra de Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecados. Ninguno de nosotros está en Cristo porque fue una buena persona. Ninguno de nosotros está en Cristo porque tengamos un nivel intelectual superior. Ninguno de nosotros estamos en Cristo, hermanos, porque seamos iluminados, ¿sí? O porque nosotros nos merezcamos algo. Hermanos, estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y en pecados. Toda la humanidad de Adán hasta aquí, ¿sí? Y la única manera de recibir vida y de recibir vida, esa vida espiritual, hermanos, es a través de Jesucristo, poniendo nuestra fe en el Señor, creyendo en el sacrificio de Jesús. Gloria al Señor. Y hermanos, qué tremendo, ¿no? Ahora sí estoy muerto para la ley, entonces ya no soy más responsable ante la ley. Fue como si la ley ya me hubiera matado. Me ha ejecutado y estoy muerto por la ley. En consecuencia, la ley no podía hacer para mí lo que Cristo ha hecho por mí. Él no solo ocupó mi lugar y murió por mí, pero también hizo algo más, hermanos. Nos dio vida. Él resucitó de los muertos. Así que la ley me arrestó, me condenó, me sentenció y me mató.
Eso es todo lo que la ley pudo hacer por nosotros. Si usted quiere seguir por la ruta de la ley, usted llegará a la muerte. Solo Cristo puede darle vida. Y después de todo, hermanos, vida es lo que necesitamos hoy día. En el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo 20 declara un hecho que es real en cada creyente. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificados con Cristo. Muchos hablan hoy de vivir una vida crucificada, y eso no era lo que Pablo estaba diciendo en este pasaje. No debemos procurar ser crucificados con Cristo, porque ya hemos sido crucificados con Él. El principio de la vida cristiana no se basa en la ley que nos ha matado por habernos encontrado culpables. Como creyentes tenemos que vivir por la fe, por la fe. El tema hoy es por la fe. Y para fe, gloria al Señor, hermanos. ¿Y fe en qué? Fe en el Hijo de Dios. Es que la muerte de Cristo en la cruz no fue solo penal, es decir, el pago de una pena por nuestros pecados, sino que fue también sustitutiva. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creen en Él, hermanos, gloria al Señor. Él ocupó mi lugar. Él ocupó el lugar de mi esposo. Él ocupó el lugar de mi hermano Mauro. Él ocupó tu lugar, vos que estás en la sintonía. Jesucristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario. Eras vos, éramos nosotros, era yo quien tenía que estar en esa cruz. Pero el Señor ocupó nuestro lugar. Gloria al Señor. Y nosotros nos apropiamos de todo lo que Él ganó con su muerte y su resurrección, hermanos, por medio de la fe en Él. Pablo declaró que bajo la ley Él fue procesado y fue hallado culpable, fue condenado, y en la persona de su sustituto fue muerto. En la persona de Cristo, Pablo murió en aquella cruz. En la persona de Cristo, nosotros morimos en esa cruz del Calvario, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cuándo tuvo lugar esa muerte? Cuando Cristo fue crucificado, para que usted lo entienda. En ese sentido, Pablo fue crucificado con Cristo, pero aún así él vivía, ¿y cómo? Unido a Cristo. Él está sentado hoy a la derecha de Dios, y nosotros, hermanos, a nosotros se nos ha dicho que hemos sido unidos a Cristo. Otra doctrina importante de la salvación, la unión con Cristo. Esta idea debiera liberarnos de la noción absurda de que podemos crucificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Algunos viven un evangelio donde todo es llevar todo como un sacrificio, Cristo fue sacrificado por nosotros. Él se entregó a sí mismo, ¿sí? Gloria al Señor. Ahora, hay una consideración significativa en cuanto a la crucifixión. Una persona puede suicidarse de diferentes maneras. Puede ahorcarse, dispararse un tiro, tomar un veneno, arrojarse al vacío desde cierta altura, tirarse abajo de un tren. ¿Y cuántas? Hay muchas maneras, ¿sí?, de que una persona se escucha, ¿no?, que se suicida de pronto, hermanos. Así, aunque haya diversas maneras de quitarse la vida, nadie puede crucificarse a sí mismo. Cuando alguien se clavara una mano a la cruz, ¿quién le clavaría la otra mano a la cruz? Nadie podría hacerlo por sí mismo. Por ello hay que entender lo que Pablo quiso decir cuando expresó lo siguiente: estoy crucificado con Cristo. Pablo fue crucificado con Cristo cuando Cristo murió. Cristo murió una muerte sustitutiva, murió por Pablo y por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 6 se nos dice que hemos sido sepultados con Cristo por el bautismo, por identificación, ¿sí? Hemos sido resucitados con Él para que llevemos una vida nueva. Y ahora estamos unidos al Cristo vivo. Pablo dijo que ya no le conocemos desde un punto de vista humano. Él ya no es el hombre de Galilea que caminaba alrededor del mar de Galilea. Él no está allí. Hoy, hermano, ya no está allí, está a la derecha de Dios. Es el Cristo glorificado, el que vive por los siglos eternos. Pablo estaba diciendo que estaba crucificado con Cristo, pero aún así vivía.
Gloria al Señor. La ley nos ejecutó y no podía darnos vida. ¿Quién nos ha dado vida? ¿Cómo vivimos? El versículo 20 nos da la respuesta del apóstol Pablo diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es lo importante. Cristo murió por mí aquí en la tierra para que yo pueda vivir allí arriba y para que Él pueda vivir en mí aquí en la tierra. ¿Sí? Gloria al Señor. También añadió Pablo esto, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esta? A la que menciona aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Gloria al Señor, hermanos. Es una vida de fe. Se es salvo por la fe, se vive por la fe, se anda en este mundo por fe. Esto es lo que significa andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. ¿Cómo vivimos hoy, hermanos? En el Espíritu. Andamos en el Espíritu y vivimos por el Espíritu de Dios. Ya, hermanos, ya no vivimos como antes, tenemos una nueva vida. Gloria al Señor. En este versículo 20 también dice, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Cristo me amó, pero simplemente por su amor no me podía introducir en el cielo. Se tuvo que entregar por mí, por ello el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y usted puede recibir hoy ese don, ese regalo únicamente por la fe, no hay otra manera. Usted puede encerrarse en un cuarto, orar, ayunar, que no digo que está mal, al contrario, lo tenemos que hacer, porque Jesús dijo orar sin cesar. También nos habló acerca del ayuno, nos habla la palabra del Señor, que son cosas importantes, pero eso cuando somos salvos, ¿sí? La salvación solamente se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, y qué bueno, gloria al Señor. Esto se aplica a cualquier regalo en realidad. Usted tiene que creer que el que le ofrece el regalo es sincero. Tiene que creer que Él le está diciendo la verdad cuando se lo ofrece y le dice, tómalo, es tuyo. Usted tiene que extender su mano por la fe y apropiarse de ese regalo antes de que pueda ser suyo. De la misma manera, Dios le ofrece a usted el don de la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. En cierta ocasión, un pastor sacó un billete de $5 y dijo a la congregación, esto se lo regalo, el que lo quiera venga y tómelo. Se lo regalo. Y nadie se atrevía a pasar. Pasó un niño y tomó el billete y el pastor se lo dio. Y él con eso estaba representando lo que es el regalo de la salvación. ¿Quién creyó? Un solo niño. Los otros no se atrevieron, no creyeron, ¿sí? Porque si hubieran creído, se hubieran levantado y hubieran obrado, se hubieran movido, ¿sí? Gloria al Señor. La fe nos hace ir al Señor, nos hace ir a su presencia, nos hace rendirnos a Él. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, este versículo nos muestra que Pablo estuvo presente en la crucifixión de Cristo también. Pablo era un fariseo y ellos fueron los que dirigieron la crucifixión. Pablo además fue luego el líder de la persecución contra la iglesia y también era alguien que odiaba a Cristo. Probablemente estaba asistiendo a la escuela de Gamaliel en Jerusalén en los días de la crucifixión. Hermanos, este joven tan devoto de su religión, es difícil de creer que se hubiera quedado en la casa en el día en que Jesús fue crucificado, porque realmente él odiaba a Cristo. Y hermanos, llegaron a decirle que descendiese de la cruz y después se sentaron y le observaron mientras moría, ¿sí? ¿Y quiénes hicieron esto? Los fariseos, que ridiculizaban a Jesús. Y uno no puede descender a un nivel más bajo que ese. Por todo esto podemos creer que Pablo estuvo presente allí en aquel día, por su carácter, por cómo era él, cómo era su personalidad.
Ahora, después que Pablo conoció al Cristo que murió y resucitó y fue glorificado y está a la derecha de Dios, Pablo pudo recordar aquel día y decir: mientras yo estaba allí poniéndolo en ridículo, expresando a gritos mi odio por él, Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó, es decir, que dio su vida por mí, y ese fue el sacrificio supremo. Recordemos que Pablo se llamó a sí mismo el principal de los pecadores, lo cual no pretendió ser una exageración ni un gesto de oratoria. No fue algo que él lo dijo por decir. Fue un hecho, fue una realidad. Pablo fue el principal de los pecadores. Y hermanos, no podemos pisotear la sangre preciosa de Cristo ignorándole, apartándonos de él o poniéndonos en contra del Señor, como hizo Pablo. Podemos recordar la escena en la cruz. Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios lo habría provisto. La única manera en que Dios, un Dios infinito, pudo salvarlo a cada uno de los que están en la sintonía y a nosotros que estamos aquí, hermanos, fue enviando a su Hijo a morir. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo para que nosotros hoy disfrutemos de esta salvación, de esta gracia. Vamos a una alabanza y luego vamos a leer los mensajes que tenemos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Conocerte, ese es mi motor. Vivo describiendo el día, mi Señor. Cuando viva lo que esperé y allá en plena gloria pueda ver esas manos clavadas por mí, esos pies que andaban sobre el mar, esos ojos que miraron y siempre pensaron en mí, dándome la vida. Ven, Señor, te queremos conocer. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven, oh Señor, tu iglesia espera en ti. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ven, Señor, te queremos conocer. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven, oh Señor, tu iglesia espera en ti. El Espíritu y la novia dicen: ven, y el que oiga diga: ven. Señor, diga: ven. Jesús, ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribu, nación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribu, nación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribu, nación
Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribulación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribulación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribulación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribulación y lengua. Ven, Señor Jesús, tu novia espera, de toda tribulación y lengua. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor. Gracias a Dios por esta alabanza de Elías Escubilla, ¿sí? Gracias por esta hermosa alabanza que acabamos de escuchar. Podés comunicarte al 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. También el WhatsApp de Hablando de Ti es el 11 61 77 90 19, 11 61 77 90 19, y el número de línea es el 60 71 38 45. Estamos en vivo hasta las 0 horas, deleitándonos en la palabra de Dios como cada miércoles. Gracias a todos los que están en la sintonía. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos 2 audios para escuchar que lo vamos a estar pasando ahí, mi hermano Mauro lo va a sacar. Bendiciones, hermanos, estoy en sintonía, escuchándolo mientras voy yendo a Ituzaingó. Les mando un abrazo gigante, que Dios los siga bendiciendo y que sigan añadiendo de su palabra en cada una de sus vidas. Los amo, hermanos. Gracias por acogernos en su iglesia. Gracias por todo lo que hacen por cada uno de los hermanos en la congregación y por cada uno de los hermanos que están en sintonía. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Jonathan. Gracias, hermano, a vos también por todo por todo tu esfuerzo, ¿sí? Gracias a Dios por tu vida, que también puedes estar con nosotros. Gloria al Señor, y bendecimos tu vida, la vida de tu esposa, de tus hijos, y gloria al Señor. Nos gozamos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo unos cuantos mensajes más que tenemos en esta noche. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. El Señor le esté fortaleciendo y bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a leer los mensajes. Y también estamos orando en esta noche por el pastor Hugo Echarri, que está internado con problemas hepáticos y de diabetes. Este es un hermano y también es un profesor, ¿sí? Un profesor, así que vamos a estar orando por él. Y la hermana Graciela de Ciudad Evita se comunicó, escuchen, manda muchos saludos y besos. Sí. Estuvo orando para que el Señor nos guarde y que lleguemos en paz en nuestros hogares. Que el Señor los rebendiga y se glorifique en esta noche, entre todas las palabras que dijo mi hermana. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana Graciela, gracias por sus cariños, por sus oraciones y sus bendiciones. También el hermano Gastón Adamo dice: hola, bendiciones. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Juan 16:2 en la Nueva Versión Internacional nos deja nuestro hermano Gastón. Dios te bendiga, Gastón. Y realmente esto es lo que hacía el apóstol Pablo, ¿verdad, pastor? Antes de convertirse, y justamente esto hacía, pensaba que rendía culto a Dios y perseguía a los cristianos hasta que el Señor le salió al encuentro. También la hermana Alicia Caballero dice: bendiciones, pastores Escubilla, amada audiencia y operador. Acá escuchando esta hermosa enseñanza, paz del Señor Jesús. Gloria al Señor por nuestra hermana Alicia Caballero. Gracias, hermana, por su compañía también,
por sus bendiciones, por estar acompañándonos a nosotros y a toda la audiencia, bendiciendo y saludando al pueblo del Señor. También el hermano Fabián Ledesma dice: hola, buenas noches, saludos y bendiciones para ustedes y los oyentes. Que se multipliquen en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Gracias por sus oraciones en mi familia, oraciones que estábamos esperando, y se los multiplique a ustedes y su equipo. Saludos y bendiciones. Gracias, hermano Fabián. Toda la gloria sea para el Señor. Gracias por estar usted también, que es un hermano de oración también, nuestro hermano. Nos comentaba que hubo un tiempo que no dejó de escuchar por los cambios de horario en el trabajo, ¿sí? La hermana Graciela Jofré dice: bendiciones, programa radial hablando de ti. Solicito oración para que el Señor Jesucristo muestre lo oculto y lo escondido y todo salga a la luz. Mi marido falleció hace casi 2 años y tengo que luchar con muchas cosas. El Señor Jesucristo me guíe. Bendiciones, dice la hermana Graciela Jofré. El Señor te estará guiando, mi hermana. Nuestro Señor va adelante nuestro, ¿sí? El hermano Gastón Adamo dice: saludos, Teresa y Omar. Gracias, hermano, por tus saludos. Gloria a Dios. La hermana Elba Cardoso dice así: bendiciones, amados pastores, acá escuchando el programa, que por cierto está muy linda la palabra. Dios siga bendiciendo y fortaleciendo a todos. Nos manda unas fuerzas, manito arriba, corazón, hermana Elba. Gloria a Dios. Y también nuestro hermano Joel, nuestro hermano Joel Escubilla, nuestro hijo, nuestro segundo hijo. Dice: bendiciones, estoy en sintonía desde Mataderos trabajando, Dios los bendiga. Hoy le toca turno noche y sigue escribiendo Joel. Gracias por la vida de Joel, que está en sintonía. Y también pasamos el segundo audio, 2 audios te mandé. Vamos a pasar, ya me estaba faltando. Gloria al Señor. En el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, les voy a leer un versículo. ¿Dónde era? Lucas 11. Lucas 11, Versículo 27. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y el senos que mamaste. Gloria a Dios por esa voz de nuestro hermanito Tayel. El cumpleañeros. El que cumple años, gloria Y al Señor. me buscás ese tema grande y fuerte, nuestro Dios, que ese le gusta a él, lo vamos a estar pasando en el día de su cumpleaños. Y también siguen llegando los mensajes. Mientras mi hermano va preparando, voy a leer otro mensaje que nos mandaba Joel, ¿sí? Joel decía esto: bendiciones, estoy en sintonía desde Mataderos trabajando, Dios los bendiga. Pide oración para que Dios me dé sabiduría y entendimiento en lo que viene, laboral y espiritualmente. Una gran responsabilidad, el Señor. Estés bendiciendo a nuestro hijo y nuestro hermano también en la fe. También nuestra hermana Lorena dice: bendiciones, yo también los estoy escuchando, es una bendición el programa y gracias por los saludos a Tayel, iglesia, los amamos, y también saludos a Mauro. La hermana Lorena, gloria al Señor por nuestra hermana, que hace poquito cumplieron aniversario de... Todo bendición tras bendición, ¿sí? Gloria y lo a que viene, lo que viene todavía para la gloria del Señor. Así que vamos a pasar ese tema, pero miren otro mensaje, ¿no? Gloria al Señor. El hermano Ariel de San Alberto dice: hola, buenas noches, pastora Teresa y Omar y pastor Omar, los estoy escuchando en la radio, en mi casa, con mi señora y mi hija. La enseñanza de la palabra es de edificación para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual. Dios los siga bendiciendo con su gracia más cada día. Soy Ariel del barrio San Alberto, paz del Señor Jesucristo, hermanos. Gracias, hermano, gracias por acompañarnos y bendecimos a su esposa, a su hija, que el Señor conceda cada petición de los corazones de sus hijos en esta noche. Gracias, hermano Ariel, gracias por estar ahí y por tu esposa, por toda tu familia y por todos los que están en la sintonía. Nos gozamos, gloria al Señor, de que puedan estar ahí
escuchando el programa y luego vamos a orar, ¿sí?, por todos los pedidos de oración. Gloria al Señor. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y conmigo sí. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Y lo saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Voces de júbilo. Una vez más. Grande, fuerte es nuestro Dios. Y grande, fuerte es nuestro Dios. Como un estruendo de júbilo. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi... Claro que sí, grande y fuerte es nuestro Dios, este Dios que estamos predicando, que estamos anunciando, que estamos creyendo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que si estás atravesando alguna dificultad, esta canción que hemos escuchado dice: grande y fuerte es nuestro Dios, gloria al Señor. ¿Quién como Él? Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, a confiar en el Señor, hermano. Gloria a Dios, gracias a Dios por esta preciosa alabanza que personalmente me gusta mucho, igual que pasan los niños a cantar, los niños de la escuelita, los niños del pueblo del Señor, ¿sí? Algo muy importante que sucede en nuestras reuniones, anoche por ejemplo,
pasan los niños, levantan las manos, y si por ahí uno ve esa mano chiquitita o no la alcanza a ver, ellos se toman el trabajo de volver a intentar y pasar a compartir palabra, alabar al Señor, y nos gozamos en el Señor, ¿sí? Cómo Dios está obrando en la vida de los niños, hermanos, y damos gloria al Señor, que pueden crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y pueden alabar al Cristo vivo, pueden compartir palabra. Qué lindo, hermanos, porque esto es para el resto de sus vidas. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su presencia, ¿sí? Acá llegó otro mensaje del hermano Gastón, dice: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Juan 16:16 nos deja. También la hermana Virginia Rosa Becerra dice: paz, hermano, los estoy escuchando, pido oración por mi presión. Mañana tengo un turno para el cardiólogo y pido por mi hija Lucía Sánchez y mi esposo Sergio Raúl Carabajal, por mi hogar, bendición, dice la hermana Virginia Rosa. Así que vamos a estar orando también por este pedido de oración ya en unos momentos más. Tengan paciencia mientras siguen mandando los pedidos, así luego oramos por todos, ¿sí? Gloria a Dios. Antes de retirarnos de acá vamos a estar orando como lo hacemos habitualmente. Y ahora sí vamos a compartir el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Otro capítulo 3 y capítulo 4 de la carta a los Gálatas son doctrinales, es la parte doctrinal. Y podemos ver acá la defensa de la justificación por la fe en estos capítulos, y luego de haber demostrado que él tenía la autoridad suficiente, ¿no?, como para reprender a Pedro públicamente, comienza a hablar en defensa de la justificación por la fe, porque volvamos a recordar que querían judaizar nuevamente a los creyentes, ¿sí? Cosa que el apóstol Pablo tuvo que defender, ¿sí?, la doctrina de la justificación. Por lo que estamos estudiando acá, estamos viendo que está la doctrina de la justificación, de la unión con Cristo y de la salvación por gracia. Todas estas son doctrinas de la salvación, hermanos. Y lo mismo que enseña Gálatas, lo enseña la carta a los Romanos un poco más extenso todavía, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer capítulo 3, que dice de esta manera: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Habíamos visto en el capítulo anterior que aún Bernabé había sido movido también por la actitud del apóstol Pedro, ¿sí? Gloria al Señor. Fue arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos, no solamente de Pedro, sino aquellos creyentes que eran extremistas, ¿no? Que querían guardar la ley todavía. Y hermanos, en esta parte doctrinal que va dedicada a la justificación por la fe, que estamos comenzando en este capítulo 3, después de haber considerado la declaración de la doctrina de la justificación por la fe, entramos en la segunda parte, ¿no?, en que la justificación por la fe se aplica a la experiencia de los Gálatas en particular. El capítulo 3 va a finalizar con la experiencia de Abraham. No creo hoy llegar, pero vamos viendo, ¿no? Versículo por versículo. En primer lugar les dijo aquí: oh Gálatas insensatos, le dijo. Lo contrario a ser sensato. Lo contrario, insensatos. La palabra griega utilizada aquí es anoetoi, así como suena, que proviene de la raíz nous, que significa mente. En realidad les estaba diciendo: no estáis usando vuestra mente, dando a entender que estaban actuando con torpeza. Oh Gálatas insensatos, o sea, sin pensar, sin razonar, hermanos. Tremendo, ¿no? Y después les dice: ¿quién os fascinó?
¿O quién os hechizó o embrujó? Como traducen otras versiones también. Miren cómo les habla. Y continúa diciendo, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, y aquí presentado significa literalmente pintado, hermanos, que ya fue demostrado, retratado, visto, gloria al Señor, bien presentado, hermanos, gloria a Jesús. Y hermanos, podemos ver que tanto la persona de Jesucristo como la obra de Jesucristo fueron vistas ya, hermanos, con toda claridad por los Gálatas. Eso les está diciendo. Y hermanos, y realmente Él les está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Qué tremendo, hermanos. Y sería imposible, ¿no?, poder presentar una enseñanza completa sobre temas bíblicos como por ejemplo el tabernáculo sin utilizar transparencias o figuras. Y muchos maestros utilizan esto, ¿no? Ahora, esa es la forma en que Cristo había sido presentado por Pablo. Además les dijo que Cristo había sido presentado claramente crucificado. Fue su muerte en la cruz lo que hizo posible la salvación de los Gálatas y la nuestra, pero en este caso les está hablando a los Gálatas como en esta noche nos habla a nosotros también. Dice en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Usted sabe que hemos visto personas que la primera oración en donde se rendían al Señor, donde confesaban su fe en Jesucristo, recibían el bautismo del Espíritu Santo sin tener entendimiento alguno, ¿sí? Porque era tanta la fe, tanto ahí que el Señor ahí en el mismo momento los sellaba con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ha sucedido, hermanos? Tremendo es esto, ¿sí? Pero acá tenemos que tener mucho cuidado y probablemente deberíamos decir lo siguiente: el Evangelio es verdad independientemente de las experiencias, ¿no? Lo que la experiencia hace es corroborar el Evangelio. Por eso es importante que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio, no de nuestras experiencias. Las experiencias son personales y nos ayudan, ¿sí, hermanos? Son experiencias nada más, ¿sí? Pero la palabra de Dios no tiene que ver con nuestras experiencias solamente, hermanos, porque algunos presentan sus experiencias como el mensaje central. Y mi experiencia es mi experiencia, la de mi esposo es la de mi esposo, pero mi experiencia ni la experiencia de mi esposo salva a alguien, a nadie. Lo que salva es el Señor, con este mensaje de salvación, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es para salvación? El Evangelio, ¿sí? Este mensaje es para salvación. Por eso nosotros debemos hablar siempre la palabra de Dios. Quizás yo tengo muchas experiencias, igual que mi esposo, igual que cada hermano y hermana, y si vieron cuando nos juntamos y empezamos a contar los testimonios y no terminamos más. Pero nosotros, ¿qué debemos predicar? El Evangelio. El Evangelio, gloria al Señor, hermanos. Y debemos decirlo de la siguiente manera: hay muchas personas en el día de hoy que razonan que de la experiencia a la verdad, ¿no? Muchas veces hablan más de la verdad que de la experiencia que de la verdad, ¿no? La palabra de Dios siempre razona de la verdad a la experiencia. Eso quiere decir que la experiencia no debe ser descartada, dejada de lado, pero tiene que ser puesta a prueba por la verdad, ¿sí? Por la verdad. Todos tienen experiencias diferentes. A veces hemos escuchado a personas, ¿no?, que han fundado cierta secta y cuentan sus experiencias, y para ellos eso es verdad, pero es solamente una experiencia, pero no es la verdad que enseña la palabra del Señor. Luego tenemos a otras personas que cuentan su propia experiencia y cosas por el estilo, y esas experiencias son completamente diferentes. Ahora, ¿a cuál de ellas le vamos a creer o le vamos a dar crédito, hermanos? En esos casos uno se siente inclinado a no hacer caso de ninguna de ellas. De la misma manera,
Nadie debiera utilizar las Sagradas Escrituras sin exponerla detalladamente y limitándose a exponer experiencias personales que no tengan nada que ver con el texto leído, hermanos. Esa actitud equivale a basar una verdad en una experiencia antes que en un pasaje de la Biblia, cuando en realidad la verdad debe estar basada en la Biblia, En ese sentido, toda experiencia debe ser examinada y confirmada a la luz de la revelación bíblica. Nunca se debe anteponer la experiencia, lo que nosotros comúnmente llamamos testimonio, a lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. No quiere decir eso que no sean válidas, que no sean ciertas, pero son solo experiencias. ¿Sí? El trato de Dios individualmente. Dios no trata con todos de la misma manera. Por eso mi experiencia puede servirme a mí, a alguna otra persona quizás, pero no a todos. Pero la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para toda la humanidad. Ahora, la experiencia de una persona puede ser para sí misma, para un grupo reducido, o quizás para uno solo, no lo sabemos, pero la palabra de Dios es para todos, ¿sí? Por eso nosotros debemos siempre hablar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que convierte el alma. Es la palabra de Dios medicina a nuestro cuerpo. Es la palabra de Dios lumbrera nuestro camino. Gloria al Señor. Es la palabra de Dios la que nos testifica de Jesucristo. Es la que nos da el testimonio de Cristo, ¿sí? Es la palabra de Dios. Por eso, ahora volviendo a la pregunta de este versículo, podemos ver que dice, recibisteis, en el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quería decir Pablo con el escuchar con fe, no? ¿Se refería al oído como órgano, a la recepción del mensaje o al mensaje mismo? Pablo se refiere a todo el proceso en realidad. Uno tiene que escuchar algo antes de poder ser salvo, porque el Evangelio es algo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Y usted necesita saberlo, por eso debemos escucharlo en su totalidad. Gloria al Señor, ¿sí? Todo ese proceso, hermanos. Por ejemplo, recibir el mensaje, gloria al Señor, escucharlo, meditarlo, hermanos. Y también pasa por nuestro entendimiento, gloria al Señor. Dios trata con nosotros, ¿sí? Por medio de su palabra. Y ahora podemos ver que Pablo estaba planteando varias preguntas. Les dijo a aquellos cristianos que miraran hacia atrás al pasado, a lo que les había sucedido, y les hizo 6 preguntas que tenían que ver con su experiencia. Esta fue la primera pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? En ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento, se dice que alguien haya recibido el Espíritu Santo por las obras que demandaba la ley, es decir, por cumplir la ley de Moisés. El Espíritu fue recibido por el escuchar con fe, hermanos. Los Gálatas nunca recibieron el Espíritu por cumplir las obras requeridas por la ley. El Espíritu Santo es la evidencia de la conversión. La Escritura nos dice en Romanos 8:9, pero vosotros no vivís según la naturaleza humana pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, dice, es bien clara la palabra. También en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13, leemos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora en el verso 3 encontramos la segunda pregunta. ¿Tan necios sois? ¿Tan insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tremendo. En otra versión dice, ¿ahora vais a acabar con esfuerzos puramente humanos? Y nos puede pasar a nosotros, hermanos, si no tenemos en cuenta la cruz de Cristo, si nosotros quitamos la mirada, hermanos, de ese sacrificio, de quién es el que nos otorgó la salvación, por quién nosotros estamos. Gloria al Señor. En otras palabras, acá el Espíritu Santo era el que les había convertido, les había traído a Cristo, y ahora que el Espíritu Santo de Dios vivía en ellos, iban a regresar a la ley.
que había sido dada para controlar la naturaleza pecaminosa y pensaban que de esa manera iban a vivir en un nivel superior. Hermanos, el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Era el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo y fuimos llevados a la presencia del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Dice el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pablo les estaba preguntando a los Gálatas, ¿tanto sufrir para nada? En este momento les recordó que habían pagado un precio alto por recibir el Evangelio. Y es que todas esas experiencias no iban a servir para nada. Entonces no habían tenido ningún propósito. Y así nosotros muchas veces nos preguntamos, hermanos, y muchas veces vemos, hermanos, que comienzan por el Espíritu y ¿cómo terminan? Por la carne, hermanos. Abortando el plan de Dios en sus vidas, descartando a Dios de sus caminos, sacándolo de sus hogares, de sus propias vidas. Tremendo. Nos puede llegar a suceder como a los Gálatas, y a ellos les sucedió, hermanos, porque acá está diciendo, ¿no? Con estas preguntas también está afirmando el apóstol Pablo que ellos habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Por oír con fe. Gloria al Señor. Que habían comenzado por el Espíritu y les pregunta, ¿ahora van a terminar por la carne? O sea que ellos comenzaron bien el camino, ¿sí? Como le puede pasar a cualquier persona. Y habían pasado luchas, habían pasado pruebas, habían sorteado obstáculos, habían ido hacia el frente, habían obtenido victorias, pero le dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, dice él. Y después también tenemos la cuarta pregunta, en el versículo 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria al Señor. Pablo acá se refería al ministerio que había tenido entre ellos. Recordemos que el apostolado de Pablo había sido atacado por los judaizantes, como hemos visto en los capítulos anteriores. Estos habían dicho que Pablo había llegado tarde al apostolado cristiano porque no era uno de los 12 apóstoles originales, que no había estado con Cristo durante su ministerio en la tierra, sino que había aparecido más tarde también. Esas eran las acusaciones, ¿no? Pero Pablo les recordó a los Gálatas que él era el que había llegado a su país, les había predicado la palabra de Dios y había realizado milagros también entre ellos. No fue solamente predicación, sino que hubo demostración del poder de Dios, porque operó milagros también el Señor a través del apóstol Pablo, a través de su ministerio, ¿sí? Gloria al Señor. Y no había hecho todo eso por medio de las obras que demandaba la ley. Él tuvo mucho cuidado de aclarar este detalle, hermanos. Él predicó al Señor Jesucristo como el que murió por ellos, como el que resucitó y en quien habían depositado también su confianza. Y cuando ellos así lo hicieron, algo milagroso ocurrió. Fueron regenerados, otra doctrina de la salvación, que es la regeneración o el nuevo nacimiento. Hermanos, Pablo tenía entonces la evidencia de que él era realmente un apóstol. En aquellos tiempos se le dieron a los apóstoles ciertas señales que les identificaban, tal como lo entendemos también. Los apóstoles tenían prácticamente todos los dones mencionados en la Biblia, todos los dones que consideramos señales también. Pablo podría realizar milagros, pudo sanar enfermos, pudo resucitar muertos, y Simón Pedro, que era uno de los 12 apóstoles originales, también podía realizar milagros. El poder realizar aquellas señales era en aquella época la marca distintiva de un apóstol. Ahora los apóstoles nos han entregado la palabra de Dios. Tenemos una fe fundada sobre el Señor Jesucristo como piedra angular, y una fe edificada sobre el fundamento que ha sido colocado por los apóstoles y profetas. Lo que daba credibilidad a la verdad de su mensaje era su capacidad para realizar milagros. Ellos tenían esos dones que hemos calificado como señales.
Lo importante que nosotros debemos observar aquí es que Pablo fue a los Gálatas no como un fariseo predicando la ley, sino como un apóstol predicando a Jesucristo. El mensaje era la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ello fue algo que esa gente había experimentado y Pablo se apoyó en dicha experiencia. Él les estaba haciendo recordar a través de estas preguntas todo lo que ellos habían recibido, las cosas que les habían sucedido. Hemos visto que la justificación por la fe fue la experiencia de los Gálatas. Por tal motivo Pablo les preguntó, ¿quién os fascinó? El apóstol mencionó al Espíritu Santo 3 veces en este párrafo y les recordó que no habían recibido el Espíritu por cumplir las obras que demandaba la ley. El Espíritu era la evidencia de su conversión a Cristo. Y esto es importante de resaltar, que el Evangelio es cierto independientemente de la experiencia de los Gálatas o de cualquier otra persona, hermanos. El Evangelio es objetivo, trata sobre lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La experiencia confirma el Evangelio, y esto es lo que Pablo estaba demostrando en este párrafo que hemos considerado. El Evangelio es suficiente, lo cual es confirmado por la experiencia. Pero ¿qué viene primero? El Evangelio, el mensaje. Gloria al Señor. Qué bueno y maravilloso, ¿sí? Damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Ángela, también que está en la sintonía. Gloria al nombre del Señor. Dice, hola, bendiciones pastores, Teresa y Omar, y el hermano Mauro. Te mando las bendiciones de Dios, muchas bendiciones, la palabra de Dios, dice la hermana Ángela. Gloria al Señor por mi hermana Ángela, que siempre nos acompaña en la vigilia también. Que el Señor te bendiga, hermana querida. Gracias porque siempre también me comparte cosas lindas, ¿no? Videos. Gloria al Señor, canciones muchas veces, mi hermana, gracias al Señor. Y hermanos, toda la gloria sea al Señor. Claro que sí, necesitamos que nos aumente la fe el Señor. Como nos comparte acá Gastón, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Gracias por todos los mensajes que nos están mandando. ¿Qué te parece si oramos y después continuamos con un poco más de palabra? Así como estamos, bueno, al menos nosotros que estamos acá sentados frente a estos micrófonos, ¿sí? Yo, frente la mirada de Mauro, oramos en esta noche, sí. Acá llegó otro mensaje justo, la hermana Carmen de Canales dice, paz hermanos, los estoy escuchando, gracias por orar por nosotros, Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermana Carmen de Canales, qué gozo, qué gusto poder saber de usted. Y gracias a todos los que están en la sintonía, oramos, ¿sí? Oramos. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor Dios mío, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por todas las cosas que tú haces, Señor Dios de la gloria. Bendecimos tu nombre. Estamos orando por Hugo Echarri, Señor Dios mío, que está internado con problemas hepáticos. Señor, toca, Padre, toca a tu siervo, Señor. Ponemos en tus manos la vida del pastor para la gloria de tu nombre. Tú, Señor Dios mío, tienes el control de todas las cosas. Llévate toda inflamación, toda dolencia, toda enfermedad. Padre, oramos por el pastor Hugo Echarri, Señor. Oramos por nuestra hermana, gracias por nuestra hermana Graciela de Ciudad Evita, que nos manda saludo y beso. Nuestra hermana, estamos orando por tu sierva, Señor. Sigue bendiciendo su vida. Señor, glorifícate, Señor Dios mío, Padre, en la vida también de nuestro hermano Gastón Adamo, Señor. Bendice la vida de mi hermano. Bendice a mi hermana Alicia Caballero, Señor Dios mío. Toca, Padre. Gracias, Señor Dios mío, que está, Señor, en la sintonía y que está, Señor Dios mío, escuchando a mi hermana atentamente. Bendecimos la vida de mi hermana Alicia Caballero. Bendecimos la vida de mi hermano Fabián Ledesma, Señor. Gracias, Señor Dios mío. Glorifícate, Señor Dios de la gloria. Gracias por el saludo, por las palabras que mi hermano manda, Señor. Fortalece la vida de mi hermano Fabián Ledesma. Bendice a toda su familia, Señor. Padre, oramos por mi hermana Graciela Jofré.
Oramos, Señor Dios mío, Padre, por todas las cosas que mi hermana pone acá en este mensaje, que tiene que luchar con muchas cosas, Señor, y esas cosas tú las sabes, Señor. Por eso te pedimos a ti que tú le des fortaleza, le des valor, para que su fe no decaiga, Señor. Auméntale la fe a mi hermana Graciela Jofré, Señor. Sé que tú lo haces, Señor. Fortalece su vida, Señor. Toca, Padre. Muestra todo lo oculto que mi hermana y lo escondido que mi hermana te está pidiendo, Señor. Dice tu palabra que nada acontecerá, Señor, sin que sea revelado a mi siervo los profetas, a mi siervo. Por eso muestra tu gloria, háblale, Señor, muéstrala a mi hermana, porque ella es templo de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por mi hermana Graciela Jofré, gracias por la vida, Dios mío, de nuestra hermana Elba, Señor, tu sierva que está, Señor, que es parte de este programa también. Nuestra hermana Elba bendice a mi hermana, toca, Padre, fortalece a mi hermana, sigue tocando su vida espiritual, su salud, toca a su familia. Señor, te agradecemos por tu sierva en esta noche, Señor. Gracias, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, por mi hijo Joel. Toca a mi hijo Joel, Señor, que está trabajando allí en Matadero, Señor, allí en la fábrica. Estés guardando y protegiendo a mi hijo. Cúbrelo con tu sangre y bendice que pueda tener, Dios mío, réditos, Señor Dios mío, esta jornada laboral, esta noche que está allí, Dios mío, trabajando. Señor, bendice, Señor Dios mío, a mi hijo, Padre, cúbrelo con tu sangre. Gracias por mi hermana Nuria, Señor, que está en la sintonía. Bendice, Padre, a mi nuera, toca, bendice. Gracias por mi hijo Esteban, por mis nietos, por mis nietas, por mis nueras, Señor, donde, Padre, sabemos, Padre Dios de la gloria, que están en la sintonía. Señor, estamos orando, Señor Dios mío, también. Te agradecemos, Padre, por mi hermano Ariel. Gracias por mi hermano Ariel del barrio San Alberto. Señor, gracias, Señor, que está escuchando la radio. Gracias por su esposa, por su hija, Señor. Y porque verdaderamente, como dice mi hermano, la enseñanza de tu palabra, Señor Dios mío, nos edifica, Señor. Gracias, Señor Dios mío, por mi hermano Ariel. Sigue tocando su vida espiritual, su salud, su economía. Bendice a mi hermana Virginia Rosa Becerra, Señor. Toca, Padre, toca la presión. Toca que mañana tiene turno con el cardiólogo para que todo salga bien. Ilumina a este hombre que es cardiólogo, Señor. Ilumínalo, Señor, y bendice la vida de mi hermana Virginia Rosa Becerra, Señor. Toca la vida de Lucía Sánchez. Toca la vida de Sergio Raúl Carabajal, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por conversión, oramos por arrepentimiento. Señor Dios mío, Padre, para que Dios de la gloria, Señor, en ellos haya arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo. Tú te haces, Dios mío, tú te mueves, Señor, tú te haces ver, tú, Dios mío, puedes tocar en esta noche, Dios mío, quema, destruye toda inflamación abdominal, todo problema cardíaco, todo problema en el cerebro, todo dolor, todo problema en los huesos, en los tendones, en los tejidos, toda inflamación. Reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo lo que ataca los nervios, todo lo que ataca los tendones, los tejidos, echamos fuera. Si es algún demonio, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, estamos creyendo en tus milagros. Gracias por mi hermana Graciela, por mi hermana Virginia Rosa Becerra, Señor. Gracias por mi hermana Ángela, Señor Dios mío, que también mandó saludo a nuestro hermano Mauro y a nosotros, y está allí en la sintonía. Mi hermana, guarda y protege su hogar, Señor, guarda esa cuadra, esa esquina, esa zona. Intercedemos por mi hermana Ángela, oramos por mi hermana Carmen de Canales, Señor. Gracias por la vida de Oscar Canales, gracias por mi hermana que está en la sintonía. Bendice la salud, Señor, la economía y por sobre todas las cosas su vida espiritual, que su fe no falte en el momento oportuno, Señor, que mi hermana no baje los brazos, que esté, Señor Dios mío, fortalecida. Gracias por tu sierva, cúbrela con tu sangre. Gracias por su familia, sus nietos, sus nietas, sus hijos. Estamos orando
frente a todo, Dios mío, todo obstáculo, frente a toda adversidad, frente a todo dardo del maligno. Vamos contra toda obra de las tinieblas en esta noche. Vamos contra todo poder de ultratumba. Vamos contra todo espíritu de muerte. Vamos contra todo espíritu de bloqueo mental. Vamos contra toda ceguera espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la vida de Taller en el día de su cumpleaños. Oramos por la vida de mi hermano Jonathan. Oramos por la vida de nuestra hermana Lorena. Oramos en esta noche, Dios mío, por cada vida, por cada hermano y por cada hermana que tú estés fortaleciendo, guardando y protegiendo para la gloria de tu nombre. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamamos al Dios Todopoderoso en esta noche, dándote gracias, Señor, por Tayel, por esa palabra que compartió con nosotros. Gracias, Señor, por los niños. Gracias, Señor, por cada madre, por cada padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, bendecimos tu nombre y en tus manos ponemos todas estas peticiones, Señor, sabiendo de que tú tienes el control. Gracias te damos. Amén.
Gracias al Señor por esta alabanza, y todo lo que dice Dios es verdad y es real, pero si escuchamos otras voces, hermanos, nos podemos desviar y nos puede pasar como a los Gálatas. Por eso, qué bueno que es poder conocer cómo trabaja el enemigo de nuestras almas, porque estos judaizantes que viajaban de un lado al otro para poner tropiezo, ¿no?, a aquellos creyentes que estaban recibiendo el mensaje del Evangelio, donde sus vidas, como vemos acá, incluso en este capítulo 3, habían cambiado, habían recibido el Espíritu Santo, habían, hermanos, comenzado por el Espíritu y habían padecido muchas cosas porque el Señor estaba con ellos y los fortalecía. Habían pasado diversas cosas, pero sin embargo ellos estaban desviándose, hermanos. ¿Y por qué sucede esto? Sabemos que desde el comienzo, dice la palabra del Señor, nos enseña, ¿no?, que hubo un desacuerdo, hubo una rebeldía en el reino de los cielos y alguien se manifestó en contra de Dios queriendo ocupar el lugar de Dios. Y nosotros lo conocemos a que se llama Diablo y Satanás, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que él hizo todo lo posible para que el reino de Dios caiga, pero hizo todo, ¿no? Se dedicó todo el tiempo para todo lo que hizo y lo que hace es para hacer caer el reino de Dios. Pero cuando Jesús apareció en escena, sabía que su existencia estaba amenazada, ¿sí? Jesús ofreció el sacrificio una vez y para siempre, dice la palabra del Señor, para todos los pecados de las personas. Y de esa manera el Señor los redimió, ganando sus mentes, sus corazones, y la derrota de Satanás era eminente, hermanos. Gloria al Señor. Así el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Amén. Al final del ministerio de Jesús parecía que Satanás llevaba las de ganar. Él pensó que Cristo muriendo ya no había más plan de salvación, ¿no? El Hijo de Dios había muerto en una cruz y parecía que el plan divino de los siglos había sido desarticulado. Pero, ¿qué pasó al tercer día? Su plan de destrucción quedó totalmente anulado, porque Jesús se levantó de la tumba, venciendo a la muerte y al infierno. Para hacer peor la situación, las armas de la victoria estaban ahora en las manos de sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Satanás ahora? ¿Quiénes son los enemigos de Satanás ahora? Aquellas personas, ¿sí?, que él deseaba destruir. Y eso éramos nosotros, hermanos, ¿sí? Y por eso Jesucristo vino para deshacer esas obras que nos tenían cautivas. Gloria al Señor a nosotros, hermanos. Estábamos a merced del diablo, éramos esclavos del pecado. Hermanos, éramos enemigos de Dios, ¿sí? Y hermanos, aunque sabía que estaba vencido, Satanás no quiso retirarse sin dar pelea luego de la victoria de Cristo. La guerra estaba perdida, pero todavía había batallas que él podía ganar. Él pensó eso y entonces, ¿qué hizo? Cambió su plan de ataque, cambió de estrategia. Trataría de llevarse al pozo con él la mayor cantidad posible de personas y neutralizaría a sus enemigos, cegando al pueblo de Dios ante la derrota que el diablo, había sufrido. ¿Quién fue vencido? Satanás. ¿A quién venció el Señor en la cruz del Calvario? A Satanás. Gloria al Señor. Hermanos, él había sufrido esa derrota en la cruz del Calvario. Con la resurrección de Cristo, todo plan de destrucción contra la humanidad, hermanos, quedó estancado, ¿sí? Y también haría cualquier cosa que pudiera evitar que el pueblo de Dios utilizara sus armas, hermanos, para evitar que el pueblo de Dios utilice sus armas. Satanás está constantemente trabajando, acechando. La Biblia dice que anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. El apóstol Pablo también dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él constantemente, hermanos, está al acecho. Por eso, hasta este día, Satanás continúa haciendo todo lo que puede para dejar sin poder al cristiano. Y esto es lo que estaba aconteciendo acá en este capítulo 3 que estamos leyendo también, hermanos. En este capítulo vemos el arma más poderosa de Satanás contra el creyente. Muchos han dicho, esta es el arma más poderosa de Satanás contra el creyente, y algunos dicen el desánimo y una serie de cosas, ¿no?
Pero hasta ahora hemos visto las formas visibles en que Satanás lucha contra la iglesia, que son la manipulación, la intimidación y la dominación. Estas tres cosas las encontramos en la hechicería. ¿Qué hay en la hechicería? Manipulación, intimidación y dominación. Ahora podemos ver, hermanos, los aspectos más sutiles de la hechicería: el legalismo, culpa y condenación. ¿Usted sabía? Y esto opera muchas veces dentro de la iglesia del Señor. Por eso el legalismo está tan extendido entre los cristianos que pocos llegan a darse cuenta hasta qué punto lo está. Además, los resultados del legalismo, que es la culpa y la condenación, residen en un lugar difícil de identificar muchas veces. Pero cuando el creyente es liberado de las garras del legalismo, abundan la gracia y el poder. Hay muchas personas que no disfrutan esta gracia. Viven con culpa, ¿sí? Viven con culpa, viven atados. Por eso, qué bueno que es poder discernir estas cosas. Los primeros cristianos lucharon con muchos de los mismos problemas que la iglesia enfrenta en la actualidad. Y podemos observar lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, como hemos leído capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahora, el hechizo, ¿no? Donde dice acá, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién los embrujó? También dice otra versión, hermanos. El hechizo afecta a los creyentes. Lo que hace tan increíble este pasaje es el hecho de que el apóstol Pablo está escribiendo sobre el efecto de la hechicería en creyentes, en aquellos que usted puede decir, bueno, pero yo he nacido de nuevo, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y por qué muchas veces hay cristianos que aún hablan en lenguas, aún tienen el Espíritu Santo, pero viven en una derrota espiritual? ¿Por qué no pueden gozar de los beneficios que tenemos en Jesucristo nuestro Señor? ¿Por qué no pueden vivir una vida de victoria cuando la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 nos da la manera de vivir la victoria de Cristo, hermanos, que es viviendo en el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿por qué muchas veces no sucede, hermanos? ¿Sí? ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque como los creyentes de Galacia recibieron el don del Espíritu Santo y habían sido testigos de milagros, pero Pablo dice que ahora estaban hechizados. Así hay mucha gente dentro de las congregaciones. ¿Sabía usted que una iglesia puede estar integrada por personas buenas, llenas del Espíritu Santo, y aún así ignorar el mover de Dios en medio suyo? No se dan cuenta, es como que tienen un velo, como que no pueden ver, no pueden razonar, no pueden entender, y usted los ve. Y sus intenciones son buenas, y son hermanos que a lo mejor son fieles y están siempre, ¿sí? Pero no pueden darse cuenta, ¿no?, de su situación. Pueden escuchar una palabra ungida proveniente del corazón de Dios y permanecer incapaces de responder. ¿Cuántas veces, hermanos, como el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Gloria al Señor, hermanos. Y cuando el Señor hace ese llamado, ¿no? ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Muchas veces Dios está haciendo ese llamado a su pueblo y no hay nadie que responda.